En este episodio nos adentraremos en el mundo silencioso y poderoso de los amuletos religiosos embrujados. Cosas que se cuelgan al cuello con esperanza, pero que terminan cargando algo más pesado que la fe. Prepárate para escuchar testimonios sobre rosarios que arden solos, medallas que atraen desgracias y crucifijos que lloran sangre donde nadie los ve. Historias que nacen del miedo más antiguo, el de pensar que incluso lo sagrado puede volverse malvado. Suscríbete si quieres seguir explorando con nosotros los rincones más inquietantes del terror. Y si tú también tienes un relato, lo puedes compartir con nosotros en el siguiente correo: mirelato.noctambulo@gmail.com. Aquí escuchamos y leemos a todos. Ahora sí, que empiece los relatos noctámbulos. Pero antes asegúrate de no estar usando nada bendito, sin saber bien de dónde proviene. El escapulario que no la dejaba ir. Muy buenas noches, me llamo Lourdes García, pero casi todos me conocen como Lulu. Soy de Tantima, Veracruz, y también soy madre de 2 chamacos bien necios. La historia que quiero contarles pasó hace unos años. Yo la viví bien cerquita, por eso me atrevo a escribírselas. Antes de meterme de lleno en el asunto, déjenme contarles un chisme que en su momento dio mucho de qué hablar aquí en Tántima. Todo comenzó con una familia llamada Ávila. Ellos vivían, todavía vive uno que otro, en una de las últimas casas de una calle llamada Revolución, casi para donde empieza el monte. Tenían gallinas sueltas, perros flacos y muchas plantas raras y mal cuidadas. La matriarca de los Ávilas era doña Berta, una viejita chiquita, de trenzas blancas y cara de pocos amigos, que siempre vestía de negro aunque fuera pleno calorón. Dicen que en sus buenos tiempos atendía partos y curaba del mal de ojo, pero con el tiempo empezaron los rumores más pesados. Muchos aseguraban que era seguidora de la Santa Muerte, que tenía un altar escondido en la cocina y que hasta le hacía misas con velas negras. Otros decían que sabía leer la baraja española y que a más de uno le había trabajado cosas para separar parejas o enfermar rivales. Pero como también ayudaba a sanar niños y rezaba por las cosechas del pueblo, nadie se atrevía a señalarla de frente. Ya saben cómo es el pueblo. Mientras no se metan contigo, todo va bien. La cosa fue que doña Berta enfermó de un día para otro, así sin avisar. Se le paralizó la mitad del cuerpo y ya no hablaba. Yo me acuerdo bien porque su nieta, Miriam, vino a buscarme una tarde desesperada para pedirme una botellita de ruda compuesta que yo vendía antes en una tienda. Decía que su abuela no quería comer ni tomar nada que no fuera del cántaro donde guardaba el agua de la Santa Muerte. Estaba convencida de que si la llevaban al hospital, no iba a regresar. La señora no duró mucho. Murió un jueves por la madrugada. No hubo velorio largo ni nada. Apenas unas horas con el ataúd abierto en la sala. La gente que fue al novenario asegura que la casa olía raro, como a flores podridas y cera vieja. Lo que sí es cierto, y esto me consta, es que la enterraron con un escapulario puesto, uno grande, bordado a mano, con imágenes del Carmen por un lado y del Sagrado Corazón por el otro. Aquí es donde empieza lo verdaderamente raro. Al día siguiente del entierro, que fue en el Panteón Viejo de San Nicolás, Miriam me empezó a decir que no podía dormir, que en la madrugada oía la voz de su abuela llamándola. Al principio pensó que era el cansancio o el duelo, pero la tercera noche se levantó toda pálida y me vino a buscar. Me dijo así, temblando: mi abuela no está tranquila. Me dice que le quite el escapulario, que no puede irse. Yo la miré feo, la neta. Pensé que estaba exagerando.
Le dije que rezara un rosario y que durmiera con la Biblia bajo la almohada. Pero no era la única que oía y veía cosas en sus sueños. El marido de la otra nieta, de Lavero, contó que esa misma noche sintió que alguien se sentó a los pies de su cama y que le hablaron al oído, con la voz exacta de doña Berta. Ahí empezó todo el despapalle. A los pocos días ya nadie quería pasar cerca de esa casa en la noche. Unos decían que se oían los pasos arrastrados de la viejita por el pasillo. Otros juraban que desde el monte se veía una veladora prendida en la tumba, aunque nunca había nadie cuidándola. Incluso el perro de los vecinos dejó de acercarse a la reja. Se echaba a ladrar hacia la nada con el lomo erizado. Lo que se cuenta es que todos los Dávila soñaron a doña Berta en la tumba diciendo: «Quítenmelo, por favor, no me lo dejen aquí, no me deja estar». A la semana siguiente hicieron algo que aquí nadie olvida. El hijo mayor de doña Berta, un señor bien serio que trabajaba en Tampico y que vino nomás por el funeral, dio permiso para desenterrar el cuerpo. Según él, era para quitarle el escapulario porque la familia estaba teniendo pesadillas y la voz no se iba. Un par de hombres fueron al panteón con palas de noche. No hubo un acto oficial ni permiso municipal. Fue un acto desesperado. La familia y un señor que decían que sabían de esas cosas lo hicieron. Y aquí viene lo peor, lo que se contó. Y ojo, yo no estuve ahí, pero escuché el testimonio de mi amiga Miriam. Es que cuando abrieron el ataúd, el cuerpo estaba tieso, pero con los ojos abiertos. Y en la boca tenía ceniza, como si hubiera intentado hablar. Dicen que el escapulario estaba caliente, que cuando lo sacaron del pecho de la señora, el aire se volvió denso, como si algo hubiera estado encerrado ahí adentro y se hubiera escapado. Esa misma noche quemaron el escapulario en el fogón de la cocina. Dicen que salió humo negro. Vaya usted a saber. Unos años después de que pasara todo esto, le conté a una amiga curandera toda esta historia. Ella me dijo que esa mujer, refiriéndose a doña Berta, no se quería ir porque no estaba muerta del todo. Me dijo que no era el escapulario lo que la detenía, era lo que ella había pactado para quedarse. Bueno, este fue mi relato. La verdad es que siempre he creído que hay cosas que pasan en la vida que no tienen explicación. No sé qué opinan ustedes, pero a mí la verdad, esta historia me da mucho miedo. Gracias por leerme. Atentamente, Lulu. Antes de continuar con el siguiente relato, te invito a que te detengas un segundo para suscribirte. Recuerda que es muy importante para nosotros, ya que apenas estamos haciendo crecer esta comunidad de noctámbulos, que noche tras noche nos acompaña y nos motiva a continuar con este proyecto, tratando de recopilar los relatos más aterradores de México y de Latinoamérica. Si no te has suscrito, suscríbete. Hola, buenas noches, me llamo Natalia. Tengo 17 y vivo en Cuautitlán Izcalli. Pero mi familia por parte de mi mamá es de un pueblo de Guerrero, cerca de Tlepehuala. Esto pasó hace unos 6 o 7 años, cuando yo tenía como 10. Mi prima Mariana, que es unos 10 años mayor que yo, acababa de tener a su segundo hijo. Se había regresado al pueblo a vivir con su esposo, que tenía familia por allá. No tenían mucho dinero, vivían en una casita en una sola planta con 2 cuartos. Y ella dormía con los niños en uno. Los niños estaban chiquillos todavía. El mayor tenía 4 y el otro apenas era un bebé. Yo dormía en la casa de otra de mis tías, pero un día que fuimos a visitar a Mariana, me enseñó la habitación de uno de los niños. Había una cama pegada a la pared y arriba, en una repisa, tenían una virgencita de Guadalupe de yeso. De esas que también son alcancía. Mariana me dijo que se le había regalado su suegra cuando nació el primer niño,
que era para proteger el cuarto, que no se le subiera el muerto y que no soñaran feo. Lo raro empezó después. Yo ya me había regresado a Iscali, pero me acuerdo que mi mamá hablaba por teléfono con Mariana y se quedaba callada cuando colgaba. Yo le preguntaba qué tenía y ella nomás me decía: "Ay, ya ves, tu prima anda diciendo cosas", pero no me contaba nada. Hasta que un día, no sé por qué o qué le dio a mi mamá, pero me soltó todo. Mariana le había contado que la Virgen amanecía volteada, así, tal cual, que ella la dejaba bien acomodada, mirando hacia la cama y amanecía mirando a la pared. Al principio pensó que era el niño jugando, pero el niño ni alcanzaba la repisa. Y la figura estaba muy pesada, no como para que se moviera así sola, si temblaba o algo así. Una mañana nos dijo que le encontró a la figura con los ojos raspados, no rotos, no caídos, raspados, como si alguien hubiera pasado una lija o una uña varias veces sobre los ojos, dejándolos opacos. Nos dijo Mariana que si prestabas atención, era como si alguien le hubiera dibujado una cruz invertida en el mero centro de los ojos. Dice que le reclamó al niño y él le dijo: "Yo no fui, mamá, fue la señora". "¿Cuál señora, hijo?". "La que está dentro del yeso". Mi mamá me juró que Mariana no estaba bromeando, que eso se lo contó llorando, que el niño le decía que esa señora le hablaba por las noches, que le decía cosas que él no entendía. Mariana lo llevó con un sacerdote, pero el padre solo le dijo que era imaginación, que los niños inventan cosas. Lo más feo fue lo que le pasó después. Mariana se empezó a poner rara. No dormía bien, se veía flaca. Decían que oía ruidos en la casa, pero su esposo nunca escuchaba nada. Dice que una noche, como a las 3 de la mañana, se despertó porque el bebé lloraba, y cuando se levantó, vio que la Virgen ya no estaba en la repisa. Estaba en el suelo, en medio del cuarto, boca arriba, como si la hubieran dejado ahí con cuidado. Y lo que más miedo le dio fue ver a su hijo, que estaba parado frente a ella, en silencio, sin moverse. Dice que lo cargó, lo abrazó fuerte y esa misma semana llevó la figura a enterrar al panteón. No a tirar, a enterrar. Dice que se la envolvió en bolsas negras, la metió en una caja de cartón y la enterró cerca de un árbol que estaba dentro del panteón. Desde entonces dice que su hijo ya no habló más de la señora, que todo volvió a la normalidad. Yo no sé si lo que Mariana vivió fue real o si fue sugestión, por el estrés y el cansancio, ya sabes. Pero cada vez que nos cuenta su historia a todos, nos deja pensando y con una sensación de miedo, más que nada por mi sobrino, que era el que decía de la mujer que vivía adentro. Nada más de pensarlo, tan escalofríos que vio el pobre niño. Pero bueno, hasta aquí mi relato. Gracias por el programa. Aquí todos en la casa escuchamos tus historias. Mi familia te manda muchos saludos. Desde Iscali, Natalia. Si llegaste al final de esta segunda historia, te invito a dejar en los comentarios una calaverita, solo para saber cuántos fueron los valientes de atravesar el portal del miedo y que están listos para escuchar las últimas 2 historias de esta noche. Recuerda llegar hasta la última porque es la más aterradora, la más escalofriante de esta noche. El Cristo con la cara de su hijo. Buenas noches, mi nombre es Maribel. Te escribo desde Comitán, Chiapas. Me dedico a dar clases en una escuelita rural, pero si les soy honesta, lo que más me gusta es escuchar historias de terror,
como las que ustedes cuentan. Desde niña me acostumbré a vivir con lo inexplicable. Que si el ánima que lloraba cerca del río, que si el caballo sin jinete que pasaba en las madrugadas, que si la señora que rezaba con veladoras y a la que nunca se le veía la cara. Pero la historia que quiero compartir con ustedes no me la contó ningún desconocido, ni la leí en internet. Me la contó mi abuelita Carmela, que en paz descanse. Ella la contó tantas veces a todos los nietos que hasta parecía que la traía clavada en el alma. Mi abuela nació y creció en un ejido de por acá, en tiempos donde todavía no había luz eléctrica y el único lujo que se conocía era tener una radio con baterías. Era muy devota, de esas señoras que no se pierden misa, que rezan con los ojos cerrados y que creen que lo más peligroso es el diablo. Ella tenía una amiga de la juventud, a la cual le decía Chabela. Era una señora sencilla, casada con un hombre que trabajaba en la madera. Según decía mi abuela, ese hombre era muy hábil con las manos, pero muy callado, como si siempre estuviera en deuda con alguien. Un día de la nada llegó a la casa de la Chabela con una figura de Cristo tallada en madera. La había hecho él. Le dijo que tenía que regalar 3 cruces y que esa era la primera. No explicó más, solo eso, que era una promesa que debía cumplir y que no podía quedarse con ninguna. La cruz era preciosa, de madera oscura, muy bien pulida. Tenía detalles en los nudillos, en las costillas, en la corona de espinas, pero lo que más llamaba la atención era el rostro. La Chabela decía que tenía los ojos entreabiertos, como si estuviera a punto de hablar. La aceptó con gusto y la colocó en su sala, justo arriba del altar familiar, entre el ramo de la boda y un retrato viejo de la Virgen. Los primeros días fue todo normal, pero después empezó a notarlo. Mi abuela decía que cada día el Cristo se parecía más y más al hijo menor de la Chabela. Un niño de unos 8 años, flaquito, de cara seria que nunca hablaba mucho. Al principio pensaron que era imaginación suya, o que el tallado había coincidido con los rasgos del niño, pero no. Incluso los vecinos lo notaban. «Oye, Chabela, tu chamaco y el Cristo parecen hermanos», le decían en broma, pero ella no se reía. En cambio, le daba un poco de miedo. Decía que eso no era normal, que el rostro le había cambiado, que antes era diferente y que ahora, cada vez que pasaba por la sala, sentía que la figura la seguía con los ojos. Empezó a tapar al Cristo con un mantel. Después lo bajó del altar y una noche, sin avisarle a nadie, mejor se fue con una pala y lo enterró detrás de su casa, cerca de un árbol viejo y seco que tenía ahí. Según contaba mi abuela, lo hizo para proteger al niño. Y mientras echaba a la tierra, rezaba Padres Nuestros y Aves Marías. Pasaron los años y ya nadie hablaba del Cristo. La Chabela jamás volvió a mencionarlo, pero su hijo menor, ese mismo niño calladito, creció distinto. El hijo al que se le parecía el rostro al Cristo. Dicen que le empezó a gustar la Biblia. Pasaba mucho tiempo solo en la capilla del pueblo y a los 17 años dijo que quería irse del seminario. Cuando le preguntaron por qué, él solo dijo una frase que dejó a todos fríos. Porque recuerdo que cuando era niño veía a Dios en la casa. Eso fue lo único que dijo. Hoy en día es sacerdote de un pueblo de Veracruz. No viene mucho a Comitán, pero la última vez que lo vi en un funeral, lo saludé y me dio la bendición. Lo curioso es que tiene esa misma mirada que tenía el Cristo tallado, serena pero profunda. Yo no sé si lo que le pasó a Chabela fue una maldición o un milagro. Tampoco sé si ese Cristo
era una cruz cualquiera, o si el hombre que la talló estaba tratando de liberarse de algo que lo perseguía. Pero algo que sí es cierto, que esa fe, que el amor por Dios pasó de la madera a la carne. Bueno, este es mi relato. Espero que les haya gustado. Un saludo a toda tu audiencia, como tú les dices, noctámbula. Atentamente, Maribel López. Hemos llegado al último relato de esta noche. No olvides dejar tu calaverita en los comentarios. Estimado equipo de relatos noctámbulos, mi nombre es P. José. Soy sacerdote desde hace más de 25 años, aunque ahora, con edad, paso más tiempo en las labores administrativas de la parroquia que en el altar. Vivo en una colonia al sur de la Ciudad de México, pero nací en un pequeño pueblo de Guanajuato, donde los ecos de la fe todavía resuenan con fuerza. La gente allí vive entre lo moderno y lo ancestral, como si fuera natural compartir historias de milagros y maldiciones sin que nadie se ruborice. De hecho, la razón por la que les escribo tiene que ver con una historia que jamás he podido quitarme de la cabeza, aunque no fue mía en principio. De pequeño fui un niño curioso como muchos en el pueblo, con ese afán por descubrir el porqué de las cosas, incluso de lo que no debería preguntar. Fue por esa curiosidad que terminé eligiendo la vida sacerdotal, quizás buscando respuestas a preguntas que al final nunca tienen respuesta. Ya saben cómo es. Los primeros años de formación te llenan de certezas, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que hay cosas que no podemos entender y otras que preferiríamos no haber entendido. Recuerdo que hace años, cuando aún estaba como párroco en un pequeño pueblo cercano a la capital, una mujer de unos 60 años llamada Rosario se acercó a mí después de la misa. Era una señora no tan humilde, se veía más bien de dinero, tenía una mirada profunda, como si llevara el peso de los años llenos de secretos. Rosario me contó que en su casa, en el altar que tenía junto a la ventana, guardaba una cruz de palma bendita. Esa cruz la había recibido en uno de los primeros domingos de Ramos que celebró con su esposo, muchos años atrás. Aquel día había sido especial, pues su marido había logrado traerla desde el pueblo de su abuela. Según él, la cruz era especial, algo único que se había transmitido por generaciones. Pero lo más aterrador, me dijo Rosario, fue lo que ocurrió una tarde de abril, mucho tiempo después de que su marido había fallecido. Era un domingo común. La cruz de palma había estado allí en su altar por años sin dar más señales que la de ser un objeto venerado en las fechas de costumbre. Pero ese día, al encender las velas en el altar, Rosario notó algo raro. La cruz estaba llorando, pero no agua, sino cera negra. Al principio pensó que se trataba de una simple fuga de cera, una de esas cosas que a veces ocurren cuando las velas se derriten. Sin embargo, al mirarla más de cerca, vio que la cera no caía como normalmente lo haría, sino que subía, como si se estuviera empezando a escurrir, pero hacia arriba, desde las extremidades de la cruz, como si algo lo estuviera absorbiendo, hacia el cielo. Cuando Rosario me contó esto, su voz tembló un poco y no pude evitar mirarla con algo de duda. Después de todo, en mi trabajo escucho muchas historias extrañas, pero no todas son dignas de ser recordadas. Sin embargo, había algo en su tono, algo en su mirada que me hizo prestar atención. Ella me relató que desde ese domingo, algo había cambiado en su casa. Cada persona que entraba, desde familiares hasta amigos, comenzaban a sentirse extrañamente mal, como si una fiebre inexplicable los atacara. No era una enfermedad grave, pero sí persistente, y no pasaba de un par de días. Lo más extraño, me dijo, eran los sueños. Todos comenzaban a soñar con entierros en camposantos que nunca habían visto, o en lugares que no recordaban. Lo más inquietante de todo fue cuando finalmente un vecino de Rosario, un hombre de mediana edad,
se ofreció a quedarse con la cruz. Creo que era un muy amigo de Rosario. Lo último que supo de la cruz es que el señor se enfermó a tal grado que falleció un año después de tenerla. Nadie sabe qué ocurrió exactamente con la palma. Nadie le siguió el rastro, ni qué sucedió con la familia de Rosario después de su muerte. Pero para mí, siempre me quedó esta historia como una de las más aterradoras y extrañas que algún feligres me haya confesado. Solo quiero terminar mi relato bendiciendo tu programa y a todos tus escuchas. Atentamente, P. José. Con el relato del Padre José damos por terminada la sesión de esta noche. Espero que todos estos relatos de amuletos y objetos religiosos embrujados te haya gustado. Recuerda que si tú también tienes una historia, un relato que quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer a través del correo mirelato.noctambulo@gmail.com. Con esto damos por terminada la sesión de esta noche. No sin antes recordarte, como siempre, poner un amuleto debajo de tu almohada, un amuleto de protección, para evitar que cualquier energía que se haya llegado a colar a través de esta transmisión te llegue a molestar. Que pases una excelente noche. Esto fue Relatos Noctámbulos.